Hola, soy Paola Borda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ley y Libertad. El principio de supremacía constitucional es el resultado de una concepción jerárquica que antepone la Constitución sobre las demás normas como una garantía para la protección del Estado de Derecho. Actualmente, las sanciones jurídicas prevalecen sobre las sanciones políticas como medios para proteger esa superioridad de la Constitución. Así, la Question prioritaire de constitutionnalité de Francia, el Judicial Review de Estados Unidos, la acción de inconstitucionalidad de Colombia, el recurso de amparo de Chile o España, son unos pocos ejemplos de la amplia variedad de tipos de control que se pueden encontrar de un país a otro. Sin embargo, dos modelos de sistema de justicia constitucional han sido determinantes a lo largo de la historia. El modelo norteamericano, que fue el único que estuvo en vigencia por más de un siglo, y el modelo europeo o kelseniano. De manera que hoy veremos las principales características de estos dos modelos y los vamos a diferenciar. La Corte Suprema de Justicia fue concebida desde su creación como la máxima instancia del Poder Judicial norteamericano. La Constitución de 1787 así lo determina en la sección 1 del artículo 3. Sus 9 magistrados son nominados individualmente por el presidente, pero son designados oficialmente en sus cargos luego de la aprobación del Senado. Su independencia judicial la garantiza el hecho que cada magistrado es designado en su cargo de por vida, es inamovible y generalmente es un jurista experto destacado por el ejercicio de su profesión. El control constitucional de las leyes o el Judicial Review no está previsto textualmente en la Constitución de 1787. Él fue el resultado de una interpretación jurisprudencial que hizo el Chief Justice John Marshall durante el caso Marbury versus Madison en 1803. Marshall interpretó el artículo 6, sección 2 de la Constitución para determinar que toda norma contraria a esa ley superior debe ser declarada nula. A partir de ese precedente jurisprudencial, cualquier juez puede hacer prevalecer la ley superior sobre cualquier otra norma o acto emitido por el Poder Ejecutivo, el Congreso o cualquier otra autoridad de los Estados Federados. Sin embargo, este control de constitucionalidad difuso es a su vez incidental. Es decir, no es un proceso en sí mismo, sino que hace parte de un caso concreto en donde el juez decide hacer el control constitucional de la ley por considerarlo importante para resolver después el problema jurídico principal. Por esta razón, el Judicial Review solo tiene inicialmente efectos interpartes, es decir, la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma no implica su anulación, sino su inaplicación en el caso en concreto. Sin embargo, cuando el proceso asciende instancias y llega a la Corte Suprema, por ejemplo, la declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos erga omnes o aplicables para todos, en virtud del principio de respeto por el precedente o stare decisis. En este sentido, el rol de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia han jugado un rol capital en la evolución de la sociedad americana. Por ejemplo, Brown versus Board of Education en 1954 declaró inconstitucionales las leyes de segregación racial en las escuelas. Loving versus Virginia en 1967 declaró inconstitucional la ley que prohibía el matrimonio interracial. Roe versus Wade en 1973 despenalizó el aborto. Y Masterpiece Cake Shop versus Colorado Civil Rights Commission en 2017
Fue una protección sin precedentes de la libertad religiosa y la libertad de expresión. A raíz de estas sentencias, muchos autores, sobre todo de origen europeo, han escrito sobre la expresión "el gobierno de los jueces". Sin embargo, cabe señalarse que las declaratorias de inconstitucionalidad realizadas directamente por la Corte Suprema de Justicia han sido pocas a lo largo de 2 siglos. Cabe recordar que fue hasta 1857 que la Corte declaró una norma inconstitucional por ser contraria a la Constitución de 1787. Por lo tanto, aunque la Corte puede llegar a resolver litigios en última instancia, ante la interposición sucesiva de la excepción de inconstitucionalidad, debe tenerse en cuenta que son muy pocos los casos que son revisados. Esto es así debido a la existencia de un sistema de filtraje estricto que elimina por inadmisibilidad el 95% de los recursos interpuestos. De esta manera, la Corte solo llega a pronunciarse respecto de un grupo muy pequeño de casos que sean significativos. Por otra parte, el modelo norteamericano también prevé los remedios extraordinarios de equidad, denominados injunctions, como mecanismos para solicitar la protección de los derechos individuales. Al igual que las acciones constitucionales de los sistemas latinoamericanos que solicitan la protección de los derechos fundamentales, su propósito es permitir a un ciudadano solicitar a un juez que prohíba a un funcionario la ejecución de una ley o un acto por implicarle un perjuicio y ser contrario a la Constitución, o también que ordene a una autoridad administrativa hacer algo para la restitución del disfrute de un derecho que haya sido lesionado. Así, las injunctions se caracterizan por ser in personam, es decir, quien solicita estas medidas debe ser la persona directamente agraviada. En consecuencia, el accionante debe mostrar los daños actuales o la posibilidad cierta de su acaecimiento en el futuro. Con el paso del tiempo, algunos funcionarios públicos se han considerado legitimados por activa para solicitar esta protección a favor de los ciudadanos. Este es el caso del Attorney General o Procurador General, quien a partir de la sentencia Brown vs. Board of Education de 1954 y con fundamento en la Ley de Derechos Civiles de 1957, tiene autorización por parte del Congreso para interponer solicitudes de injunctions con el fin de velar por el respeto de los derechos civiles de los ciudadanos en casos donde estén en riesgo aspectos como, por ejemplo, la seguridad nacional o la prestación de servicios públicos. Dicho todo lo anterior, hemos terminado la caracterización de lo que principalmente representa el modelo norteamericano. Pasemos ahora a examinar de qué se trata el modelo europeo o kelseniano. Durante mucho tiempo, la tradición europea estuvo a favor de la prevalencia de la voluntad del Parlamento. Bajo un fuerte legicentrismo o un parlamentarismo absoluto, el continente fue hostil a cualquier tipo de control de la ley que fuese ejercido por una Corte Suprema. Esto se explica en parte por el temor que generaba un posible gobierno de los jueces que podía ocurrir si se creaban sistemas de justicia constitucional similares al modelo norteamericano. Por esta razón, la mayoría de leyes constitucionales del siglo XIX eran textos que tenían pocas disposiciones de fondo sobre aspectos como los derechos fundamentales. De ahí que se otorgara al Poder Legislativo un amplio margen de regulación en esta materia. Sin embargo, con el paso del tiempo fue necesario crear un contrapeso a la amplia libertad que tenía el Parlamento. En Francia, por ejemplo, se quiso evitar el liberticidio. Por lo tanto, se avanzó hacia la idea de otorgar un rol protagónico a la Constitución. Así, el Jury constitutionnel, propuesto en 1795 por el diputado francés Emmanuel Sieyes, el Tribunal del Imperio de la Constitución Austriaca de 1867,
Las propuestas de juristas franceses como Léon Digui en 1875 y el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República Española de 1931 fueron los primeros antecedentes. No obstante, y a diferencia del modelo norteamericano, lo que determinó el nacimiento del primer sistema de justicia constitucional en Europa no fue una interpretación judicial, sino la teoría desarrollada por el austriaco Hans Kelsen. Según este jurista, la Constitución no solo tiene normas relativas a la organización y el funcionamiento de los poderes públicos, sino también un catálogo de derechos fundamentales. En consecuencia, existe la necesidad de una jurisdicción o tribunal constitucional que garantice lo que el Parlamento no podría: la derogación de todo acto o ley que resulte en contravía de la Constitución. De esta manera, el aporte de Kelsen dio la pauta para que en la Constitución austriaca de 1920 se introdujese formalmente el primer sistema de justicia constitucional de Europa. Este se caracterizó por tener un tribunal constitucional que velaba por la superioridad de la Constitución. Inicialmente sus miembros ejercían sus cargos de por vida. Sin embargo, esto se modificó en 1929 mediante una reforma constitucional que otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de designar a todos los miembros. A pesar que el Tribunal Constitucional austriaco se disolvió en 1938, el fin de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias del fascismo en Europa incentivaron la creación de jurisdicciones especiales que garantizaran el control de la ley, la protección de los derechos individuales y la prevalencia del Estado de Derecho para evitar el retorno de regímenes autoritarios en nombre de la democracia. De esta manera, el aporte de Kelsen fue retomado y el modelo constitucional europeo evolucionó. A diferencia del modelo norteamericano, el modelo europeo se caracteriza por tener una jurisdicción constitucional especializada y autónoma, llamada Consejo, Tribunal o Corte. En principio, el control de las leyes es abstracto, es decir, se realiza fuera del contexto de un proceso judicial respecto de una norma que aún no haya sido promulgada por el Poder Legislativo. Además, tiene efectos erga omnes o vinculantes para todos, que también implican la nulidad de la norma si el juez constitucional la considera contraria a la Constitución. Sin embargo, la competencia de la jurisdicción constitucional también surge a partir de una acción o una excepción, es decir, a posteriori, cuando una ley ya está en vigor. En países como Alemania, Austria y España se crearon acciones a partir del siglo XX que permiten a los mismos ciudadanos acudir a un juez para solicitar el estudio de la constitucionalidad de una norma cuando sus derechos fundamentales se vean vulnerados por ella. En Francia, esta prerrogativa se introdujo hasta el año 2008 con la revisión constitucional de 23 de julio. A partir de lo anterior, el modelo europeo se fue destacando por su heterogeneidad. La doctrina europea ha identificado 3 generaciones de jurisdicciones constitucionales. La primera generación está integrada por las jurisdicciones de Austria, Alemania e Italia. La segunda generación se caracteriza por ser posterior a periodos de dictadura. La componen las jurisdicciones de España, Portugal y Bélgica. La tercera y última generación surge después de 1989 y la componen las Cortes Constitucionales de los países de Europa Central. Cabe destacar que el sistema de justicia constitucional francés no pertenece a las 3 generaciones anteriores. Esto se explica por la naturaleza netamente política, es decir, no judicial, que inicialmente tuvo el Consejo Constitucional francés.
En efecto, el Consejo fue creado para controlar el poder legislativo y evitar su intromisión en las funciones del poder ejecutivo. En la actualidad, su composición aún evidencia esta característica porque además de estar integrado por los expresidentes, que son miembros de derecho, sus 9 jueces son designados por 9 años y renovados por ternas de la siguiente manera. 3 miembros son escogidos por el presidente de la República, 3 por el presidente de la Asamblea Nacional y 3 por el presidente del Senado. Además, a diferencia del Judicial Review que ejerce la Corte Suprema de Justicia norteamericana, el Consejo Constitucional ejerce un control principalmente orientado hacia los actos legislativos, con algunas excepciones como el control de la legalidad de la elección de los diputados y senadores o el control de la legalidad de los actos que dan lugar a un referéndum. En este sentido, su control es más limitado porque la Constitución francesa de 1958 le da una competencia que en unos casos puede ser ejercida de manera facultativa y en otros de manera obligatoria. Por último, tiene una función consultativa al servicio de, por ejemplo, el presidente de la República, y una función de juez electoral para controlar la legalidad de los diferentes escrutinios nacionales. Sin embargo, con la revisión constitucional de julio 23 de 2008, que creó la Question prioritaire de constitutionnalité, se le otorgó un nuevo rol, el de guardián de los derechos individuales. Por lo tanto, su naturaleza política ha venido transformándose en una cada vez más judicial.